Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 21. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo, solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Tal y como leemos en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Por tanto, la persona que no teme al Señor, pues es un necio, es un insensato, es una persona negligente, ya que desconoce cuál es su propia naturaleza y a quién se debe, a su Creador. Y eso, por supuesto, tiene relación con lo que enseñó Pablo anteriormente acerca de que todos daremos cuentas delante del tribunal de Cristo. El autor busca persuadir a los creyentes para que sean fieles al Señor en su vida y testimonio, pues un correcto temor a Dios va a producir un carácter adecuado en el cristiano para que obre de una forma íntegra, sincera, voluntaria y desinteresada, no como otros, tal y como señala aquí Pablo, que se jactan solo por aparentar ser piadosos cuando no lo son de verdad en su corazón, ¿no? Que llevan una máscara de piedad. A partir del versículo 14, el autor deja claro que el amor es el motor del siervo de Dios. Dicho amor lo experimenta primeramente porque lo ha recibido de Él y en consecuencia a quien más debería de expresar ese amor es a Dios. Y cuando ese amor se está expresando, está progresando, está evolucionando en el individuo, en el Hijo de Dios, inevitablemente ese amor también se va a dar al prójimo. Pero aquí Pablo está más incidiendo en el amor hacia el Señor en respuesta al amor que ha recibido de Él primero, ¿no? Todos estamos unidos en Cristo, ya que Cristo murió por nosotros, nosotros hemos muerto junto con Él y ahora somos una nueva creación y vivimos una nueva realidad, un orden completamente nuevo. Ya no vemos las cosas como antes, desde la carne, es un término que ya sabéis que Pablo usa mucho en su teología, o simplemente desde nuestro antiguo yo, de nuestra antigua realidad, sino que ahora vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. Entre otras, como ya tantas veces os he hecho alusión, el asunto de la eternidad, ¿no? Ya no vemos la vida como algo que se va a acabar cuando muramos, sino que entendemos que esta vida es solamente un aperitivo comparado con todo lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Así que cuando analizamos las cosas el día a día desde esa perspectiva, pues por supuesto que todo cambia.
De hecho, hasta incluso muchas cosas que nos preocupan o que están enfrente nuestras, pues cobran un sentido totalmente distinto, ¿no? Lo que es pasar de muerte a vida, lo que es tener un corazón renovado, ¿no? Que pasó de piedra a carne, lo que es, pues, ser un hijo de Dios. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios, por tanto, el sacrificio de Cristo ha sido efectivo. Estamos vivos, evidentemente, por su gracia, por la muerte del justo, lo cual indica que nuestra vida tiene muchísimo valor. Nuestra nueva vida, de cada uno de nosotros, ha hecho que sea necesaria la muerte de Cristo. Así que, desde luego, nuestra vida es muy valiosa para el Señor, no puede ser mal empleada. Ahora no solamente tenemos una nueva vida, sino que además hemos sido convertidos en embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro país, entre comillas, es el cielo. Y el gobierno que representamos es el gobierno de Dios. No hay otro gobierno, ni partido, ni movimiento político que pueda suplir o complementar al del Señor. Solo el gobierno de Cristo. Por eso, desde mi perspectiva, entiendo que en ningún momento en todo el Nuevo Testamento vemos a un discípulo de Jesús identificarse con algún movimiento social o político o de cualquier tipo ideológico de aquel tiempo. Todo lo contrario, vivían a contracorriente, porque no había nada, ningún tipo de sistema de pensamiento que pudiese suplir o complementar o representar al reino de Dios. El reino de Dios es perfecto tal y como es. Y por eso su prioridad era predicar de Cristo. No había tiempo para otras cosas más, aunque desde luego muchas cosas hubiesen sido legítimas hacer, ¿no? Como por ejemplo, como vimos un poco por encima el viernes, que los discípulos hubiesen entrado dentro del Senado en Roma, que hubiesen comenzado a cambiar leyes para que tantas y tantas personas afectadas por el Imperio Romano pues no sufriesen pérdidas de terreno, problemas de hambrunas, enfermedades y tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿hicieron eso los cristianos? No lo hicieron. Todo lo contrario, la mayoría de ellos, por dar testimonio de su fe, en el caso de Pablo, aunque no aparece en la Biblia, pero de algún modo pues se deduce ante el emperador, pues murieron por su fe. Pero porque ellos buscaban agradar a Dios, no agradar a las personas, no tener objetivos que se lleva el viento. Y todo eso tiene que ver con que somos nuevas criaturas, que nuestro orden es completamente nuevo, que hemos sido cambiados. Cuando nos damos cuenta de eso, cuando vemos la vida desde la eternidad, asuntos, por supuesto, importantes, incluso para Dios, como asuntos sociales, asuntos políticos, asuntos de nuestra sociedad en general, pues por supuesto que tienen importancia, pero, entre comillas, no es nada comparado con la importancia de predicar a Cristo a las personas, para que de esa manera puedan ser salvos y tengan una eternidad con Dios y no una eternidad lejos de Dios. Esa es la prioridad que expresa aquí el Pablo, y muchas veces más lo hará, por supuesto, porque siempre va a ser esa su verdadera bandera. La bandera de un cristiano es la cruz, no es otra cosa. El modelo de gobierno de un cristiano es teocrático, la soberanía de Dios, no hay otra cosa. Por supuesto, pues hay cristianos que piensan que no, y lo argumentan, por supuesto que sí. Por ejemplo, con el asunto de Israel, ¿no? Hay varias iglesias que han tomado la bandera de Israel con la estrella de David y todas estas cosas como si fuese la bandera de Dios. Pero como digo, al menos de mi perspectiva, creo que la bandera de un creyente, de un hijo de Dios, es la cruz. Es la cruz. Pues buscando conclusiones, aplicaciones de todo esto, desde luego el temor a Dios, aunque ciertamente el término temor suena bastante peyorativo en nuestra forma de hablar hoy en día, pues entendido debidamente, como habéis comentado, pues es un símbolo de obediencia, de respeto, de guardar los mandamientos, de tener una relación con Dios. Miedo no entraría como tal en la definición de temor, porque nosotros no somos ya extranjeros, no somos esclavos, somos hijos.
y además herederos. Así que nosotros tenemos relación con Dios. Es nuestro Padre, no es alguien lejano, sino que además es alguien que está en nosotros a través de su Espíritu. Así que el temor de Dios, pues, debe ser bien entendido, practicado en nuestra vida diaria, porque sólo así podremos actuar y servir adecuadamente. Probablemente Pablo tendría en mente a los judaizantes y a los creyentes que se habían dejado engañar por sus enseñanzas a la hora de introducir en su narrativa el asunto del temor a Dios. Por ello remarca que la persona que tiene un buen testimonio da gloria a Dios, no busca su gloria, no busca hablar de sí mismo, como ya tantas veces hemos leído de Pablo. No creáis que estamos hablando de nosotros mismos, sino lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Y también en vosotros, por la gracia de Dios. Sin embargo, judaizantes u otros predicadores itinerantes que han intentado introducir sus falsas enseñanzas en diferentes comunidades, ya sea en las iglesias de Galacia, como estamos viendo en las predicaciones, o aquí en Corinto, pues son personas que lo único que buscan es obtener algún beneficio para su vida en ese momento. ¿Por qué? Porque su forma de ver la vida no es desde la eternidad, es desde lo que tengo aquí y ahora. Y lo que me interesa es lo que pueda obtener de beneficio, fama, influencia, dependencia. Porque me gusta eso, es la forma de llenar mi ego. Pero una persona que ve las cosas temiendo a Dios y desde la eternidad, todo lo que pueda conseguir aquí, se queda aquí. Porque, como dice Pablo, nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Entonces no hay afán en eso. El objetivo es predicar a Cristo para que la gente obtenga, por su gracia, la vida eterna. Por otro lado, al ser Cristo el que murió por nosotros, pues nuestras vidas ya no son nuestras, le pertenecen a Él. Más aún al saber que en verdad nuestras vidas han sido en el pasado tan dañadas por nuestro pecado, que ya en ese momento tampoco existían. Por un lado, por supuesto que existían, pero por otro lado no existían. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. Así que ahora que estamos vivos, ¿cómo no servirle a Él, sabiendo además que esta nueva vida ha sido obtenida por su muerte y resurrección? El Señor no solo nos ha reconciliado con Él, sino que además nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, el cual consiste en que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, dejando atrás nuestros pecados, perdonándonos plenamente por medio de su Hijo. Por lo tanto, ahora somos embajadores, representantes de su mensaje, de su evangelio, y como tal debemos también identificar aquellos mensajes que distan de algún modo del verdadero mensaje de Dios. Si así sucede, ¿verdad?, en el Congreso y en mítines y demás, ¿no? Como ciertos políticos, incluso no solamente frente a la oposición, sino en algunos casos, debido a las fisuras dentro de su partido, pueden llegar a desmentir o darle otro enfoque a la declaración X que se haya dado, porque no es la que ellos exactamente querían dar y piensan y creen. Cuánto más nosotros deberíamos de identificar discursos, enseñanzas que aparentemente tienen el sello de la cruz, pero que no tienen que ver nada con Dios. Pues muchísimo más, ¿verdad? Si somos embajadores, representantes de su mensaje, es nuestro deber también. No solamente compartir la verdad, sino también identificar a aquellos que están compartiendo supuestamente la verdad, pero es una mentira con apariencia de verdad. Pienso que debe ser nuestra responsabilidad, así como lo ha hecho en muchas ocasiones el apóstol Pablo, criticando a los judaizantes y sus enseñanzas legalistas, que de algún modo querían sostenerse en enseñanzas del antiguo pacto, sin comprender el nuevo pacto y lo que ha hecho Jesús en medio de la cruz, su muerte y resurrección. Por tanto, el ministerio de la reconciliación debe de tomarse en serio,
Pues Cristo ha muerto para que la reconciliación fuese posible. Ha sido necesaria la muerte del justo por los injustos. Y si solamente hubiese sido una acción así, en esa línea, pues desde luego que el justo muera por los injustos es algo injusto. Pero lo precioso en medio de esa ecuación es que por encima de todo está el amor, el cual además es el motor de la vida del creyente, como hemos visto en estos versículos. El amor nos enseña cómo en medio de esa realidad injusta e imposible, Dios hizo su justicia. Dios compartió, manifestó de forma colosal su amor, porque entregó a su Hijo por nosotros, a su único Hijo por nosotros, y que además era el Hijo amado. Así que, ¿cómo no tomar en serio el ministerio de la reconciliación? ¿Cómo no tenerlo en cuenta si Jesús fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, como dice Filipenses? Así que, ¿cómo no obrar con diligencia? ¿Cómo no tomar seriamente el testigo que nos ha dado? ¿Cómo no seguir hacia la meta? Si sabemos además que ya tenemos la victoria, que no estamos solos, que no solo nos ha marcado el rumbo, el camino por el que debemos ir, sino que además está con nosotros, con su Espíritu, que no nos ha abandonado, que nos ha dado a su Espíritu, el cual no solamente nos acompaña, sino que son las arras, es el sello que demuestra que Dios lo que ha empezado lo va a terminar. Lo dicho, ¿cómo no temer a Dios y compartir su mensaje de salvación a las personas que todavía no le conocen? Y por último, así dice Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándole con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Y en otras versiones es un fuego consumidor. O como diría Juan el Bautista, pues ahí está preparado también el fuego para echar aquello que nos sirve, el fuego que nunca se apaga. Pero qué bueno saber que por otro lado también está el otro fuego, el fuego del Espíritu Santo, el cual nos purifica. Esas son las dos opciones, o destrucción o purificación. El ser humano no puede tomar otra opción. O eres destruido o eres purificado. Pero no puedes seguir siendo tú. Puedes tener la ilusión hasta tu muerte de que estás haciendo tu vida, pero no la estás haciendo. Estás dejando que el sistema, el mundo, el pecado, el diablo, esté viviendo, esté obrando por medio de ti. Pero si quieres tomar una decisión porque te has dado cuenta de ello, pues evidentemente no te quedes con la destrucción. Elige la purificación, pero sabiendo que la purificación es que el Espíritu Santo va a cambiar todo de ti. Te va a llenar, te va a santificar, hasta que seas semejante a Cristo. Es lo precioso del fuego, que lo retoma de Malaquías. Que estemos tan purificados que el obrador, el artesano, se vea reflejado en nosotros. Y evidentemente ese acabado final no se produce aquí, se produce en el tiempo de la glorificación, que es ya en la presencia de Dios.